En Red, entendemos que el bienestar no se construye con acciones aisladas, sino con decisiones cotidianas que impactan directamente en cómo nos sentimos, en nuestra energía y en nuestra salud a largo plazo. Hoy vamos a hablar de movimiento y de alimentación, no desde la exigencia ni desde la perfección, sino desde una mirada más consciente, más real y más sostenible en el tiempo. Dr. Javier Martelotto, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina del deporte y nutrición. Su enfoque integra 3 ejes fundamentales: la alimentación, el ejercicio y el descanso, para mejorar la salud metabólica y la calidad de vida. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar Conversando en Red. Un placer tenerte aquí. Gracias, Mariana. Un placer para mí también. Una pregunta que a veces me ronda en la cabeza. ¿Por qué el movimiento a veces está visto como una obligación o una cuestión estética? Mi pregunta es, ¿qué importancia tiene el movimiento en nuestra vida diaria, en nuestra salud? Bien. Primero que el ser humano necesita moverse, está hecho para moverse. Y el problema es que está hecho para moverse mucho. Okay. En la evolución hemos ido dominando o resolviendo nuestro entorno para movernos cada vez menos, pero la verdad es que es fundamental. Entonces, cuando alguien me pregunta qué tan importante es todo. El movimiento lo es todo. No debería ser un complemento, tampoco debería ser un accesorio en la vida de las personas, sino debería ser como una especie de oda a nuestra genética. Entonces, después podemos definir qué tipo de movimiento, qué cantidad de movimiento, pero es fundamental. Bien. Es todo lo que hace bien. Claro, iba a preguntarte qué tipo de movimiento, o a qué le llamamos movimiento si hablamos de actividad física, qué tipo de actividad física, porque bueno, podemos decir salgo a caminar, o no sé, yoga, pilates, o hago musculación, o practico un deporte. ¿Cómo lo ves a eso? ¿O tiene que ver con la edad de las personas? ¿Cómo lo trabajas vos como médico deportólogo en tu consultorio? Cuando se habla del concepto del movimiento o actividad física, ha ido evolucionando mucho el criterio de indicación médica. Yo lo que trato de hacer es posicionarme en el punto del medio, en el gris, y desde ahí abordar a la población según el grupo etario o algún problema médico de fondo. Entonces, no todo es para todos, y desde ahí empezar a jugar. Lamentablemente tengo la buena o mala noticia de que deberíamos juntar muchos minutos semanales, más de los 150 que se dijo históricamente. Claro. Lo ideal sería llegar a 4 horas semanales donde exista alguna planificación donde uno se exponga a un estímulo de movimiento que genere una adaptación en el organismo para tener una mejora en nuestras funciones. Y esas 4 horas distribuidas en los 7 días, donde escalamos en calidad o cantidad según la decisión de la persona o el gusto. Bien. Y llegar hasta unas 10 horas, si se puede. Si hace falta, claro, si pudiéramos hacerlo. Y cuando hablamos de esto, ¿cómo lo trabajamos? Desde no sé, salir a caminar, musculación, deportes. ¿Qué dirías vos, sobre todo en el caso, lo digo, bueno, mujeres en la edad de la menopausia o perimenopausia, porque tanto empezamos a aumentar de peso, hay una cuestión hormonal de fondo? Uno como médico siempre tiene un ideal en la cabeza. Lamentablemente uno no lo puede transferir a sus pacientes de la forma que uno quisiera. Entonces uno lo que tiene que hacer primero es ver de qué manera vamos a lograr una adhesión al movimiento. Lo primero que se pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve bailar? ¿Te mueve caminar? ¿Te mueve el aire libre? ¿Te mueve estar encerrado? Y desde ahí empezar a construir la mejor versión. Hay un concepto nuevo que se llama microtraining, que por ahí es medio traído los pelos, pero yo lo uso mucho como una forma de generar adhesión al movimiento. Entonces son estímulos muy cortitos, de 5 minutos, 10 minutos, que uno los va sumando en el día. O sea, cuando tenemos un espacio lo hacemos, lo ejecutamos, y de esa forma el individuo empieza a aprender a bloquear agenda, a entender de que hay momentos que son para moverse. Y no es poner la vara tan alta como para que el individuo interprete que si no tiene 1 hora y media, 2 horas por día, no puede entrenar. Claro.
Yo creo que es por ahí donde va. Y después sí se buscan los tipos de estímulos. Estos microtrainings sería algo como me paro, no sé, estoy en la oficina, me paro a la hora y me empiezo a caminar o me Exactamente. levanto los pies, bueno, Subo subo escaleras, escalera, bajo, tal cual. me muevo, bien, Tal cual. está bien. Entonces, una vez que el individuo empieza a moverse, siempre partiendo de esto del sedentarismo, empezamos a trabajar siempre sobre la idea de la fuerza, del músculo, el músculo como base de todo, el Bien, motor del auto. claro. Entonces, y vos me nombrabas a la mujer menopáusica, que al hombre le pasa igual, ¿no? Al hombre Por andropáusico es lo supuesto, mismo. por supuesto. Llegamos a un momento en la vida donde se empieza a producir naturalmente una sarcopenia, que Sí, si no nos anticipamos desde jóvenes o cuando ya nos toca, no reforzamos el estímulo y nos vamos a encontrar en un problema. claro, esta sarcopenia, digamos, esta pérdida de la masa muscular, se da básicamente por el déficit hormonal que se Tal produce cual, y faltas de estímulos. y Es falta como de la estímulo. combinación. En este trabajo de musculación o sobre la musculatura, hay un aumento de producción de testosterona, Sí, correcto, genera tanto un en el hombre, escenario propicio. claro, para poder Exactamente. crecer en masa muscular y Porque estar sostenido en el tiempo. la musculación siempre va a ser nuestra piedra fundamental, el músculo en realidad, porque es el motor del auto. Mientras más músculo, el metabolismo es más alto, o sea, hay más consumo de energía, hay más densidad de mitocondrias, etc. Entonces siempre el músculo va a ser la prioridad. Bien. Y desde ahí se construyen las otras capacidades, la aeróbica, la anaeróbica, pero el músculo siempre. El músculo siempre. Si miráramos, digamos, en el tiempo, a lo largo de la vida de una persona, cuando somos jóvenes, tenemos esa capacidad de producir músculo por sí solo, digamos, salvo que fuera alguien muy sedentario, Sí, una persona muy sedentaria, pero si no, normalmente, naturalmente, es más fácil. es más fácil construir músculo. Lo que, bueno, yo he notado, y creo que nos sucede a todos, es que cuanto más pasan los años, más nos cuesta y mayor hay que redoblar la apuesta en materia de musculación. En mi caso también caminatas y un poco de esparcimiento, pero sin musculación Siempre. siento que no funciona Yo igual. ahí trato de, ¿Cómo de- lo de ves? reforzar el concepto de, Sí, si bien cuando uno es joven es más fácil, lo que pasa mucho en consultorio es que vienen con el planteo de lo que yo hacía a los 20 o los 30 no me funciona a los 40 y a los 50. Lo que yo siempre les digo es, lamentablemente, es la vida, ujú, y ahí es donde hay que reinventarse y juntar las cartas y repartir de vuelta. Y ahí es en función del individuo, partiendo siempre de la base de que metabólicamente esté sano. En el caso de que tenga alguna patología preexistente, bueno, hay que atenderla, pero si sí. es una persona que es de evolución natural estar de esa situación, sí refuerzo la actividad de fuerza 1 o 2 veces por semana, Bien. por lo menos para estimular ese músculo, mantenerlo, mejorarlo en presencia de una buena nutrición, acompañado de otros estímulos más lúdicos, Sí, porque después pasa eso, hay gente que dice, no me gusta el gimnasio. claro, exactamente. Entonces, ahí Hay es donde mucha gente, negocias el 1 o 2 estímulos. claro, mucha gente que no le gusta y que, bueno, lo siente como una obligación y muchas veces abandonan, ¿no? Entonces, está muy bien esto de poder trabajar uno a uno con los pacientes, cual. hacer, como lo he escuchado muchas veces, el traje a medida, un Exactamente. plan Es de trabajar sobre la trabajo agenda. sobre la agenda. Quería preguntarte, ya que hablaste de nutrición, pero antes, en el caso del sedentarismo, una persona muy sedentaria o que deja de hacer actividad física, ¿qué le sucede al cuerpo, al organismo, más allá que a lo mejor puede engordar o subir unos kilitos? ¿Qué le sucede por dentro? Lo más importante o lo que primero impacta es a nivel emocional Sí, y después a nivel muscular. bien, El motor, la vela se apaga, la llama se apaga, empezamos a ahorrar más energía, sí, empieza esta sarcopenia, aumenta el tejido adiposo de reserva. El problema es que generalmente aumenta en el lugar donde no tiene que aumentar, que es la visceral, en el claro, abdomen, lo que es y ahí empiezan los problemas metabólicos, bien. que es el famoso síndrome metabólico, con la reina, que es la resistencia a la insulina, donde empieza a generarse un escenario propicio para tener otros problemas médicos. Claro. Entonces, nunca es tarde, pero siempre se puede prevenir y mucho. Entonces, todos vamos a llegar a un momento en la vida donde vamos a tener que dar explicaciones. Sí. El Sobre qué tema, hicimos con nuestro exactamente, cuerpo. con nuestro cuerpo, Sí. mientras antes empecemos a cuidarlo mejor. Porque la verdad es que si hoy como médico yo tuviese que decir,
qué medicación es la mejor para preservar la salud y tener una longevidad activa o funcional. Sí. El movimiento, es la actividad física en un contexto social y familiar y de entorno que ayude. Claro, sin dejar de hacer lo que hacemos, pero darnos, ¿no?, un tiempo, en nuestra agenda para hacerlo. Sí. Tomo esto que decías, retomando el tema del síndrome metabólico que se altera. ¿Cómo podemos ayudar? Porque bueno, se produce la resistencia a la insulina, vienen acarreándose después un montón de otras patologías o desarreglos en el cuerpo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, a lo mejor desde la nutrición, en un caso, por ejemplo, un postoperatorio largo o que no puede moverse, o un problema o una fractura, que no hay movimiento? Desde la nutrición, ¿podemos ayudar a ese cuerpo, a nuestro organismo, para no sufrir tanto? Si bien nombré un concepto que por ahí puede generar algunas cuestiones, pero que es real, y es, el ser humano para comer se lo tiene que merecer. Es decir, históricamente el ser humano se movía y conseguía su alimento, lo generaba. Sí. Hemos generado esto que hablamos al principio, de que el alimento esté atrás del celular, claro, y lo llamemos y viene. Entonces cuando uno está quieto hay poco consumo, y al haber poco consumo hay que achicar. Consumo de energía. De energía. Claro. Entonces el ejemplo que pongo siempre es el del atleta expuesto a altos niveles calóricos de ingesta por su entrenamiento, de golpe, pluf, una lesión. Sí. Lo primero que se hace es, se achica por todos lados, porque gastaba un montón y hoy el auto está guardado en el garage. Claro. No hay consumo, Claro. no hay tanto consumo. Claro. A nosotros nos pasa lo mismo, el problema, que si ya no nos movíamos mucho y ahora no movemos casi nada, y hay que ir al basal, o lo que necesitamos para mantenernos vivos, Bien, y un poquito más, sí, porque si no, entramos en esto de relajarnos, sí, y como no hay un movimiento, y el cuerpo va a ir almacenando este sobrante claro, de ingesta en el tejido adiposo. sí, sí, o No sea, está bueno. si seguimos comiendo lo mismo que antes o alimentándonos igual, claro, nos sobra y terminamos. Que a mí lo que más me preocupa como médico, o por experiencia en consultorio, es no solamente el que está lesionado, porque eso de último no lo puede planificar, es decir, bueno, tengo 3, 4 semanas de reposo. Sí, Es la persona que cree que se mueve, pero en realidad no se está moviendo tanto, sí. y que come como si se moviese mucho y en realidad no se está moviendo nada. ¿Y cómo lo detectas? Porque a veces es cierto, uno piensa que se mueve un montón, que hoy caminé hice un montón de ejercicios sin quererlo, porque fui y vine, no sé, midiendo con Sí. algún tipo de relojito los pasos. ¿Cómo lo podemos controlar en la práctica? Por suerte tenemos gadgets que funcionan muy bien, o sea, podemos tener un traqueo del individuo casi al detalle, pero haciendo un registro, a veces no hace falta tener el gadget, con un registro en una nota del celular o en un papel de la actividad que hace diaria, uno puede tener una idea clara de dónde estamos parados. Pero siempre sucede eso, sobre todo pasa mucho con las personas que están en un estilo de vida muy acelerados, donde no van registrando lo que comen real y lo que se mueven real, y cuando uno los frena y los pone en foco en el registro y te sentas en el escritorio, te das cuenta de que la cosa no está funcionando bien. No es tan así. Sí. Bueno, quiero preguntarte algo que me quedó en mente. Cuando hablamos de la actividad física y hablamos del HIIT, ejercicio de intervalo de alta intensidad, ¿lo crees conveniente? ¿Es bueno, digamos, para quiénes sería adecuado? ¿Lo podemos practicar todos? El HIIT es fantástico. De vuelta, no todo es para todos, es como una medicación, es dosis dependiente. Bien. Y hay muchas formas de hacer HIIT. El problema del HIIT es, uno puede hacer un HIIT en una pileta haciendo sprints en un andarivel, uno puede hacer un HIIT corriendo en una pista o en un parque, uno puede hacer HIIT con una kettlebell haciendo un movimiento a repetición, o en una clase de CrossFit o funcional o de bootcamp o lo que sea. O sea, el HIIT vino para quedarse y hace falta. Bien. El tema es la dosis. Entonces, cuando uno tiene un paciente que pregunta por el HIIT o que yo necesito indicarle un HIIT, uno debería evaluar el estado médico, cardiovascular primero, para no tener problemas, y desde ahí educarlo en los gestos que va a realizar al momento de realizar el HIIT, porque si yo quiero hacer HIIT corriendo y no tengo una estructura que tolere hacer arranques de alta intensidad corriendo, y voy a tener una lesión. Claro. Entonces, bueno, y eso pasa con todo, con los deportes de fuerza, con los deportes de alta intensidad, con carga y peso encima.
Bueno, hay que, por eso digo, no todo para todos, hay que evaluarlo, pero el HIIT junto con la actividad física de baja intensidad aeróbica son dos patas fundamentales para que el individuo se desarrolle en salud. Y ahora te quiero poner en el tema de la alimentación. Yo siempre digo que yo le llamo la pirámide de la prevención, que es la nutrición, la actividad física, las horas de sueño, la higiene de sueño y el manejo del estrés. Cuando hablamos que se combina, digamos, alimentación, actividad física, me parece que es fundamental. ¿Cómo lo ves vos como médico o qué recomendás o sugerís a tus pacientes? ¿Cómo alimentarse más allá de que, bueno, podemos decir ultraprocesados no, alimentos bajos en azúcares, en qué casos? ¿O conviene hacer ayuno intermitente o dieta cetogénica o low carb? ¿Cómo lo indicás vos o si es frecuente esta consulta? Sí, siempre lo aclaro de esta manera. Cuando un paciente busca ayuda en cuestiones nutricionales, siempre va condicionado con lo que le contaron, lo que vio en las redes, siempre va condicionado. Y va con expectativas. Sí. Y lamentablemente las expectativas generalmente son altas. Entonces uno lo que con los años uno va aprendiendo es que hay que bajar esas expectativas un poquito y jugar en el gris. Es decir, salvo conceptos o proyectos, ya sean estéticos ambiciosos por alguna cuestión de trabajo, una modelo, Sí. o una atleta que necesita una estructura física X para una disciplina determinada, Sí. para el resto de los mundanos, Sí. los extremos no sirven. Y lo que yo trato de interpretar es cuál es su agenda o su estilo de vida para que la dieta sea funcional. Bien. A su estilo de vida. Y desde ahí construir. Entonces, si vos venís y me decís, Doc, yo no desayuno, nunca desayuné chico, no me gusta desayunar, y bueno, me abrís la puerta para educar a ese individuo o a esa persona, decir, probemos el ayuno. Bien. Pero no el ayuno como un criterio estricto de tener la aplicación con un timer que me... No, Sí. es... Bueno, hagamos flexibilidad metabólica, es decir, si yo me levanto y no tengo hambre, no comas. Exacto. Pero cuando te expongas al alimento, ya sea en la oficina, en el auto, donde estés, a media mañana o al mediodía, y trata de tener calidad. Entonces, el ayuno es fantástico, pero que no me encuentre yo en una estación de servicio charlando con un amigo y Sí. le pido una media Una media y luna. rompe el ayuno con la media luna. Sí, no. Va por ahí. Entonces, ahí donde el ayuno sirve, flexibilidad metabólica, Sí. los tipos de alimentos, de vuelta, no todos para todos. Si Sí. una persona muy activa, puedo relajarme un poco más en la variedad, porque Sí. voy usando esa energía como fuente de energía en el momento del movimiento. Sí. Para personas que menos se mueve y tengo que tratar de proteger más el metabolismo, Bien. más low carb, keto es extremo. Es muy extremo, digamos, o para determinadas horas o determinadas Si yo te pregunto, horas ¿te del gustan día. los dulces? ¿Comes postre? Y vos me decís no. No, Bueno, claro. puede ser educarte y decir, che, esto es una keto y enseñarte lo que es keto, Sí. y después decidirás vos hasta dónde tirar la cuerda. Pero si vos me decís, yo vivo por los dulces, el postre para mí es el momento más lindo del día, y yo tratar de obligarte Claro. a hacer una keto es como un montón. Es un montón, Sí. claro. Digo, en general uno trata de hacer que sean las excepciones, ¿no? Que el comer algo, bueno, Ahí va, totalmente. fuera de lo habitual sea la excepción y no la regla, y no que todos los días estemos comiendo. Es una cuestión de agenda. Bien. Yo lo que le planteo a mis pacientes es, todos los lunes iniciar la semana entendiendo cómo es tu vida social. Bien. Donde entonces vos puedas organizar esa agenda, donde cuando vos tengas el control nutricional de qué vas a comer, seas Sí. muy eficiente y prolijo entendiendo qué está bien y qué está mal. Sí. Y cuando estés expuesto a perder el control o a una cuestión más social, puedas relajarte y Disfrutarlo disfrutar y de lo que después estás comiendo. volver a Sí. lo habitual. Sí. Bien. Algo que por ahí me sucede, pero bueno, no sé si está bien, también aprovecho, es en el día, bueno, justamente uno sale a la mañana, vuelve a la noche, no hay un almuerzo que pueda decir estoy en mi casa relajada. Generalmente es algún snack saludable, pero bueno, complementar o suplementar con proteínas, ¿cómo lo ves? O si fuera con la creatina también. Sí, yo siempre digo que lo primero que hago con un paciente es enseñarle el ideal, o sea, Sí. la receta del libro, y desde ahí ver las variables. Entonces, si yo tengo una persona que va a estar expuesta a un estilo de vida donde va a estar mucho en la calle y no va a poder tener una agenda manejada por él y sentarse a comer una porción de carne con una ensalada, la verdad es que yo prefiero un batido de proteína o una barra de proteína a un sándwich o procesados Sí. con mucho azúcar o hidratos simples. Bien.
Entonces, ahí sí que quede como un comodín. No sé si lo estandarizaría para Como arreglarlo todos los días a tal hora, No, pero sí como un comodín. pero sí poder suplementar, Sí, digamos, en sí, definitiva, que no falten las yo lo proteínas hago. mínimamente, Yo lo es hago algo y lo recomiendo. que Sí. bien. Sí, pues por ahí uno genera esta cuestión de decir, no quiero caer en consumir todo, pero empezar a ver qué es lo que No hay que necesitamos, ¿no? demonizarlo. De la misma Bien, forma que si alguien plantea tomar una bebida gaseosa o sí, un jugo, yo no lo voy sí, a demonizar. Si es, como dijiste vos hace un ratito, si es un momento en la semana donde me relajo y pruebo algo rico, no pasa no nada. pasa nada. No pasa nada. Javier, ¿cómo nos afecta el estrés crónico o estas semanas muy complicadas que a veces no podemos seguir la rutina o no podemos ir al gimnasio, no podemos hacer una actividad física? ¿Cómo seguimos en esos días? ¿Dejamos de hacer la actividad física habitual o intentamos sí o sí Bien. hacerlos? La actividad física per se genera estrés en el organismo, Ujú. estrés fisiológico y estructural. Entonces, lo que recomiendo es, no es lo mismo hacer deportes de impacto que deportes sin impacto. Sí, Siempre lo importante es bajar un poquito la intensidad. No dejar de hacerlo sirve a veces para relajar el cuerpo sí, y la cabeza y la mente. Entonces, el seguir en movimiento adaptado, siempre bajando las expectativas. El ejemplo que siempre pongo es, si estoy acostumbrado a correr muy rápido, ese día corro pero muy despacio. Y si no te van a correr, camino, bien. pero camino. Pero camino, claro. Sí, algo. Algo. O sea, Sí. en mi experiencia siempre me ayuda la actividad física, no sé, musculación a bajar el estrés. No, Tal yo digo, cual, voy a bajar el tal cual. cortisol. A Es eso la voy. mejor forma, La es me- la mejor pastilla. Bien. Javier, ahora una pregunta. Eh, ¿Podés darnos 3 hábitos sostenibles que nos ayuden a una mejor calidad de vida, tener una mejor salud? Sí, dentro de esos tres pilares me encanta la palabra sostenible. Hay que trabajar sobre que sea sostenible, porque uno en la teoría lo puede explicar muy bien, pero después en la práctica hay que trabajarlo todos los días. Y es, como bien dijimos, actividad física, Sí. dentro de la actividad física, fuerza, aeróbico y anaeróbico, alta Co- intensidad y baja intensidad, con la fuerza, combinado en la semana, la nutrición de vuelta sustentable, no en los extremos, donde uno se sienta que va por un camino con altibajos, pero va por un camino hacia Bien, el norte, y que van juntos el descanso o las horas de sueño bien, con actividades que bajen nuestro estrés cotidiano. bien, perfecto. Sí. Bueno, y por último, ¿qué reflexión nos podrías dejar de vuelta para esta vida saludable, para tener calidad de vida o una longevidad saludable? Porque en definitiva a eso apuntamos. Yo me dediqué a esto por ver en el quirófano gente que no se cuidó y llegó mal al final de la vida. La forma de llegar bien es haciendo la tarea en el día a día. Y hacer la tarea en el día a día no es buscar poner la vara súper alta, sino es lograr esos pequeños gestos que vengan para quedarse. Bien, Porque en algún momento vamos a tener este planteo de decir, che, ¿qué hice en el pasado? Y no hay cosa más linda que decir, bueno, yo la tarea la hice. Me va bien o me va mal, pero yo la hice. Es reforzar el día a día. me encanta. Bueno, me encanta porque en realidad siempre a veces pienso lo importante, bueno, yo quisiera poder llegar a grande, a una edad avanzada, que hoy las expectativas de vida son de 80 a 85 años, eh, pudiendo manejarme sola, atarme los cordones, no depender de nadie, que no, eso sinceramente es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Todos vamos a estar expuestos a una situación de quiebre médica o personal, familiar. ¿Cómo llegue yo a ese momento en la vida, que puede ser a los 60, a los 70, a los 80, es cómo voy a plantear esa sobrevida? Entonces, no importa qué piedra médica tenga en el camino, si llego con estructura y tela, La puedo superar. sí, voy a tener más probabilidades de poder superar las ambiciones. Bueno, Javier, muchísimas gracias por compartir con Gracias a nosotros, ustedes. un placer. Y bueno, acá estamos haciendo este aporte, digo yo, siempre un granito de arena para, Bueno, bueno, para informar. gracias a ustedes también. Gracias, Gracias, Mariana. gracias.